En las últimas décadas, innumerables historias se cuentan acerca del Triángulo de las Bermudas, un área ubicada en el Océano Atlántico, donde todo lo que entra no sale. Juntos descenderemos a través de este iceberg al abismo desconcertante que envuelve a las historias que convirtieron al Triángulo en el misterio más famoso del mundo. Acompáñame, ponte cómodo y adéntrate en las historias de El Triángulo de las Bermudas. Un iceberg es una recopilación gráfica de datos en 5 niveles, donde distribuidos están desde hechos fuera de lo común hasta los más perturbadores. Este lugar tenía la fama de ser el cementerio del Atlántico, el limbo de los perdidos o el mar de Hoodoo, famoso por tragar barcos sin dejar pistas y desaparecer aviones. Fue en 1951 que el periodista de Associated Press, Ed W. Jones, escribió sobre este, poniéndole de nombre a la zona, Triángulo del Diablo. En 1952, en la revista Destiny, aparecía un artículo de George Sand narrando las desapariciones en la zona. Y en 1964, el escritor y submarinista Vincent Gaddis le dio su nombre actual en un artículo de la revista Argosy, al cual llamó Triángulo de las Bermudas. No tardó mucho en escribir un curioso libro que llevaba por título Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar, en el que hablaba del mortal Triángulo de las Bermudas. Desde entonces se le empezó a llamar oficialmente de esta forma. Charles Berlitz escribió un bestseller llamado El Triángulo de las Bermudas, donde recaba en una lista los hechos cronológicamente acomodados de todos los barcos y aviones que se perdieron en condiciones misteriosas. A pesar de que la gran mayoría están basadas en hechos reales, algunos no tienen un sustento en medios oficiales, por lo cual cayó en una controversia y después en una desacreditación. Si bien el libro de Berlitz tiene muchos datos imprecisos, estas desapariciones no están documentadas oficialmente, solo sirvieron para reavivar el morbo acerca del tema. En 1947, se hunde el Army C-45 Superford a 160 kilómetros de las Bermudas. En 1952, desaparece un avión de transporte British York con 33 personas a bordo. El Stavanger era un carguero que se encontraba cerca de la isla Cat, en las Bahamas. Desapareció en 1931 con 43 hombres a bordo. El John and Mary era un barco que en 1932 apareció flotando a la deriva, sin gente, a 80 kilómetros al sur de las Islas Bermudas. En 1962 desapareció el avión cisterna KB-50 Tanker de la Fuerza Aérea Estadounidense. En 1967 desapareció el avión militar YC-122, convertido en avión de carga. Si bien todas estas y otras más carecen de fundamentos en noticias o revistas de la época, y por lo cual fue que se descatalogó el libro de ser una referencia histórica a ser meramente chisme. El buque de carga de origen japonés SS Raifiku Maru, con una tripulación de 38 marineros, salió del puerto de Boston el 18 de abril de 1925. El día 21 de abril, una increíble tormenta comenzó a inundar el barco lentamente. Ellos pidieron ayuda por radio, diciendo que estaban en serio peligro y que fueran a rescatarlos de inmediato. A su rescate fue el RMS Homeric, un transatlántico que estaba cerca del lugar. Sin poder prestar ayuda por las implacables condiciones meteorológicas, observaron aterrorizados cómo la nave se inclinaba 30 grados mientras era engullida por el mar en medio de la tormenta. Labores de rescate posteriores informaron que nadie sobrevivió y que ningún cuerpo fue encontrado. Esto fue reportado por la radio a la base en Capertown, ubicando el naufragio a 1063 kilómetros al norte de las Islas Bermudas. El buque a vapor SS Anglo-Australian zarpó del puerto de Cardiff en Gales, con destino a Vancouver para cargar madera, pasando por el Canal de Panamá. El 14 de marzo pasó por las Islas Azores y entre las 6 y 6:30 de la tarde envió su último mensaje. Pasaremos Fabal esta tarde. 9 nudos.
26 toneladas de búnkeres consumidos. Mal tiempo. Todo bien. Nunca llegó a su destino y jamás encontraron sus restos. Otros barcos reportaron que cerca de ahí había un vendaval severo clase 8 o 9, causando mares pesados y fuerte oleaje. El resultado de la investigación del Tribunal de Comercio de Londres es que la tormenta hundió el barco de manera rápida, debido a una falla estructural reportada previamente en el barco, la cual fue reparada, pero que tal vez comprometía al mismo. O tal vez era una explosión de la maquinaria de vapor, o que ellos se hayan topado con una mina marina olvidada. Lo cierto es que al final se le declaró como una desaparición misteriosa. En 1492, cuando Cristóbal Colón atravesó el Triángulo de las Bermudas en su primer viaje al Nuevo Mundo, reportó en sus escritos el hecho de que una llamarada de fuego estalló en el mar, y unas pocas semanas después apareció una luz extraña a la distancia. Todo esto se registró en los diarios de los barcos. Investigaciones recientes creen que debido a los reportes pudieran haber divisado a la distancia un navío indígena con una antorcha, pero dada la ubicación y a los fuertes vientos, esta teoría fue totalmente descartada. El SS Marine Sulphur Queen, un petrolero clase T2 reconvertido para transportar azufre fundido, zarpó el 2 de febrero del puerto de Beaumont, Texas, con 14,000 toneladas de azufre y 39 tripulantes. Su destino era Norfolk, Virginia, pero en realidad navegó hacia lo desconocido. El 4 de febrero se envió por radio un mensaje de rutina, ubicándolo cerca de Florida. 2 días después, al no tener señales del barco, los guardacostas de Florida se pusieron a investigar. Posteriormente, lo dieron por perdido. Las investigaciones oficiales reportaron que probablemente se haya hundido debido a una falla estructural causada por malas prácticas a la hora de almacenar el sulfuro, y reportes anteriores de incendios accidentales dentro de la nave. Solo recuperaron unos salvavidas, pero nunca encontraron los restos de la tripulación o del barco. El carguero cubano Rubicon, que desapareció en el centro mismo del Triángulo el 22 de octubre de 1944. Posteriormente, fue encontrado por la misma Guardia Costera norteamericana frente a las costas de Florida, sin nadie a bordo, salvo un perro, que no pudo aportar mayores datos. En abril de 1880, el Atlanta, buque de guerra británico, zarpa con destino a Portsmouth, viajando con una tripulación de 300 marineros, pero nunca llegó. 2 meses después, el HMS Avon reportó haber observado restos de un navío por las Islas Azores. Las investigaciones no fueron concluyentes de si pertenecía o no al HMS Atlanta. Nunca encontraron restos del barco o tripulación oficialmente. Posteriormente habían llegado varios reportes de testigos y supuestos supervivientes, pero todos eran falsos. Solo uno destacó, ya que venía de las aguas de la bahía de Boston. Escrito de manera presurosa en una hoja de bolsillo, se leía lo siguiente: Abril 18 de 1880. Buque de entrenamiento Atlanta. Nos estamos hundiendo en la longitud 27, latitud 32. Quien quiera que encuentre el mensaje, que lo dé a conocer. John L. Hodgkins. Lo interesante es que revela la ubicación donde encontraron a otro barco, el Mary Celeste, sin tripulación y a la deriva. El 29 de noviembre de 1925, el carguero estadounidense SS Cotopaxi se dirigía a La Habana, Cuba, con un cargamento de carbón y una tripulación de 32 personas. Pero el 1 de diciembre Meyers, capitán del barco, informó por radio que el barco estaba inclinado y que tenían la bodega llena de agua. No se tomó importancia porque no era una llamada de auxilio, ya que habían reportado el tiempo en calma con anterioridad. Después de ese mensaje, se perdería la comunicación. La tripulación nunca llegó a su destino y se le dio por perdido el 31 de diciembre de 1925. El naufragio fue encontrado por una expedición en el año 2020, a 65 kilómetros de Florida, por el biólogo marino Michael Burnett. El submarino nuclear USS Scorpion, clase Skipjack, zarpó el 15 de febrero de 1968 hacia el Mediterráneo, con una tripulación de 98 personas, para participar en unos ejercicios de la OTAN. Se dirigió al Atlántico, donde realizó su última transmisión, estando a 80 kilómetros al suroeste de las Azores.
debía reportar cada 24 horas, lo cual no ocurrió, y el 27 de mayo se declaró una emergencia. Se realizó una búsqueda exhaustiva, donde el buque oceanográfico USN Mizar encontró los restos del submarino a 400 kilómetros de las Islas Azores y a 3.000 metros de profundidad. Las fotos revelaban que el casco se había deformado y partido por la mitad. Su vela se había desprendido y que la sección quebrada de popa se había encajado al interior de la sección de proa, como si lo hubieran unido en ambas partes. El comité de investigación dio a conocer que no hay causas claras y solo existieron conjeturas muy vagas de qué fue lo que ocurrió, quedando en un completo misterio. Este gran barco de 1.735 toneladas de peso salió del puerto de Mobile y en el puerto de La Habana esperaban su llegada para hacer la descarga y canjear la mercancía. Sin embargo, nunca llegó a su destino, por lo cual lo declararon perdido. Después, la Guardia Costera lo ubicó y posteriormente fue remolcado a tierra. Todo estaba en orden en el interior. Sorprendentemente había un perro dentro, pero nada más. La Guardia Costera creyó que fue raptada la gente dentro por barcos enemigos, aunque no había reportes de otros barcos. Hasta la fecha, sigue siendo un misterio. Los adolescentes Cohen y Stephanos eran ávidos pescadores e intentaban pescar en un área no muy lejos de la costa. En la mañana del 24 de julio de 2015, Cohen y Stephanos viajaron en un modelo Seacraft 1978 monomotor de 19 pies que estaba registrado a nombre de la madre de Stephanos. Fueron vistos por última vez en Jeep Yacht Club and Marina, donde gastaron alrededor de $100 en gasolina. Stephanos envió un mensaje de texto a sus padres alrededor de las 11:25 am. Abandonaron el puerto deportivo en algún momento antes de mediodía. Poco después que se fueran, se documentó una línea de tormentas eléctricas que se dirigía hacia el área. Los mensajes de las redes sociales de los jóvenes eran que una tormenta iba hacia ellos. Se encontró el bote con los efectos de los jóvenes, pero ningún rastro de ellos. El 31 de julio se les declaró perdidos. Fue algo tan relevante que varios medios locales y nacionales cubrieron el evento. Actualmente, las dos familias están en una disputa legal debido al suceso. El SS Sandra, un buque a vapor de carga, zarpó el 5 de abril de 1950 con una tripulación de 11 personas con destino a Venezuela. Llevando 340 toneladas de insecticida, pasó por San Agustín, Florida. Con buen tiempo, 3 días después, una poderosa tormenta azotó las rutas del Atlántico. Cuerpos de rescate buscaron al buque sin encontrar los restos del mismo, hasta que, el 29 de mayo, la Guardia Costera de los Estados Unidos renunció a la búsqueda y rescate, declarándola perdida ese mismo día. El bergantín Mary Celeste zarpó del muelle número 50 de Nueva York, con un cargamento de alcohol desnaturalizado. Se estacionaron un par de días, y después que mejoró el tiempo, partió al Atlántico el 7 de noviembre de 1872. Otro barco siguió la misma ruta, encontrando la embarcación a la deriva entre las Islas Azores y la península ibérica, a unos 5.000 kilómetros de distancia de las Islas Bermudas, sin gente y sin botes salvavidas. Todo estaba en aparente orden. Después, fue remolcado a tierra donde fue revisado y según las reglas de comercio, fue vendido. De la tripulación y el capitán experimentado no se supo nada más. En la noche del 22 de diciembre, zarpó desde el puerto de Miami el crucero Witchcraft, cuyo dueño era el capitán Dan Burak. El viaje inició junto con su amigo Patrick Horgan. La finalidad era dar un pequeño paseo nocturno para admirar la costa de Florida. Cuando habían recorrido 2 kilómetros, el guardacosta recibió una llamada de remolcamiento, debido a que se habían atorado con algo, y que lanzarían una bengala para que supieran de su ubicación. Pero 19 minutos después, la guardia reportó que no había nadie en el lugar, y posteriormente buscaron en 1.200 millas náuticas rastros de la nave sin ningún éxito. Lo tenía todo en materia de seguridad, y aparte el capitán era muy cauteloso. Aún así, el 28 de diciembre de 1967 se dieron por vencidos, declarándolos oficialmente desaparecidos, pero no perdidos en el... El incidente que resultó en la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina de los Estados Unidos, no relacionada con el combate, ocurrió cuando el USS Cyclops, que transportaba una carga completa de mineral de manganeso con un motor fuera de servicio, desapareció sin dejar rastro, con una tripulación de 309 personas. En algún momento después del 4 de marzo de 1918, después de partir de la isla de Barbados,
Aunque no hay pruebas sólidas de una sola teoría, existen teorías independientes, como tormentas y actividad enemiga en tiempos de guerra como culpable de la pérdida. Además de las dos naves hermanas de Cyclops, Proteus y Nereus. Estas se perdieron posteriormente en el Atlántico Norte durante la Segunda Guerra Mundial. Ambas naves transportaban cargas pesadas de mineral metálico, similar al que se cargó en el Cyclops durante su viaje fatal. Una goleta de 5 mástiles construida en 1919. Carol A. Deering fue encontrada encallada y abandonada en Diamond Shoals, cerca de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, el 31 de enero de 1921. Los rumores, y más en ese momento, indicaban que Deering era víctima de piratería, posiblemente relacionado con el comercio ilegal de ron durante la prohibición, y posiblemente involucrando a otro barco, el Hewitt, que desapareció aproximadamente al mismo tiempo. Pocas horas después, un barco de vapor desconocido navegó cerca de la nave a lo largo de la ruta de Deering e ignoró todas las señales de la nave. Se especula que Hewitt pudo haber sido ese barco misterioso y posiblemente involucrado en la desaparición de la tripulación de Deering. El 28 de diciembre de 1948, un avión Douglas DC-3 número NC-16002 desapareció en un vuelo desde San Juan, Puerto Rico a Miami. Nunca se encontraron rastros del avión o las 32 personas a bordo. Una investigación de la Junta de Aeronáutica Civil encontró que no había suficiente información disponible para determinar la causa probable de la desaparición. El 28 de agosto de 1963, un par de aviones Stratotanker KC-135 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos colisionaron y se estrellaron contra el Atlántico a 300 millas al oeste de Bermudas. Algunos escritores dicen que si bien los dos aviones chocaron, hubo dos sitios distintos de choque, separados por más de 260 kilómetros de agua. Sin embargo, la investigación de Cush mostró que la versión no clasificada del informe de investigación de la Fuerza Aérea revelaría que el campo de escombros que define el segundo lugar del accidente fue examinado por un barco de búsqueda y rescate y encontró que era una masa de algas y madera flotante enredadas en una vieja boya. El vuelo 19 fue un vuelo de entrenamiento de 5 bombarderos torpederos TBM Avenger que desaparecieron el 5 de diciembre de 1945 mientras sobrevolaban el Atlántico. El plan de vuelo del escuadrón estaba programado para llevarlos hacia el este desde Fort Lauderdale durante 141 millas, al norte durante 73 millas y luego de regreso en un tramo final de 140 millas para completar el ejercicio. El vuelo nunca regresó a la base. Los investigadores de la Marina atribuyeron la desaparición a un error de navegación que provocó que la nave se quedara sin combustible. Una de las aeronaves de búsqueda y rescate desplegadas para buscarlos fue un PBM Mariner con una tripulación de 13 hombres. También desapareció. Un petrolero frente a la costa de Florida informó haber visto una explosión y observado una mancha de petróleo generalizada mientras buscaba infructuosamente sobrevivientes. El clima se estaba volviendo tormentoso al final del accidente. Según fuentes contemporáneas, el Mariner tenía un historial de explosiones debido a fugas de vapor cuando estaba muy cargado de combustible, como podría haber sido para una operación de búsqueda y rescate potencialmente larga. Sin duda, estas historias, aunque suenen extrañas, fantásticas o hasta imposibles de creer, quedaron grabadas en la memoria colectiva de la sociedad. Solo los perdidos saben qué fue lo que verdaderamente pasó. Les agradezco su atención y recuerden mirar al cielo. Puede que vean algo extraño surcando los cielos.